Era un 30 de junio de 1908 en la meseta de Tunguska, una remota región del centro de Siberia. Un lugar relativamente tranquilo, una zona rodeada de vegetación que aquel día fue testigo mudo de un misterioso y destructivo evento que provocó que el cielo ardiera y causara una explosión que arrasó con 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados de bosque. Se han tratado de ofrecer diversas hipótesis sobre su origen. La más sólida nos habla de una posible explosión de un meteoroide, aunque tiene varios puntos débiles que analizaremos a continuación. Otras hipótesis más locas hablan de un posible origen extraterrestre. Pero lo que está claro es que después de más de un siglo y muchos intentos por parte de la comunidad científica de arrojar un poco de luz, el verdadero origen del incidente de Tunguska sigue oculto en el más absoluto secreto. Empezamos. Eran casi las 7 de la mañana. La zona permanecía sumida en la más absoluta tranquilidad, cuando de repente se escuchó una enorme explosión, acompañada de un calor extremo y abrasador que hizo arder el cielo. Los pocos informes que nos ha llegado de algunos testigos han sugerido que al menos 3 personas podrían haber fallecido aquel día. La hipótesis más lógica hasta el momento pone el foco en la explosión de un pequeño cometa. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Pues que hasta la fecha no se ha sido capaz de encontrar el cráter del impacto, lo que podría hacer que esa hipótesis no se sostenga, pero se cree que el objeto se desintegró a una altura aproximada de 5 o 10 kilómetros antes de golpear la superficie. La explosión causó ondas expansivas que, según la NASA, fueron registradas por barómetros en toda Europa y golpearon personas que se encontraban a más de 65 kilómetros de distancia. Durante las 2 noches siguientes, el cielo nocturno se iluminó en Asia y algunas regiones de Europa hasta tal punto que la gente podía leer sin necesidad de luz artificial, y en algunos lugares aparecieron enormes nubes plateadas, teniendo en cuenta que el lugar en el que ocurrió todo se encontraba muy apartado de un núcleo importante de población. La dificultad para acceder allí, y que además de esto, los materiales disponibles en aquella época no eran muy avanzado que digamos, pues las interpretaciones científicas modernas de su causa se han basado fundamentalmente en evaluaciones de daños y estudios geológicos realizados muchos años después. Por ejemplo, ninguna expedición se acercó al lugar hasta pasados 13 años. En 1921, el científico ruso Leonid Kulik intentó acercarse al lugar, pero debido a que la zona era inhóspita y acceder allí era prácticamente imposible, fracasó en su expedición. Pero Kulik no se rindió, y en 1938 encabezó otra expedición, en la que finalmente sí lograron acceder a los miles de kilómetros calcinados. El área tenía como forma de alas de mariposa, lo que nos hace entender que no hubo una explosión, sino 2. Y para su sorpresa, la explosión, aparentemente, no dejó cráter ni restos de meteorito. Tan solo un área de 4 kilómetros de diámetro donde los árboles se mantenían de pie, pero sin ramas ni corteza. A su alrededor, miles de kilómetros más de árboles derribados y calcinados marcaban el epicentro. Gracias a Kulik, se logró romper el hermetismo de los pobladores, que aportaron los primeros testimonios del evento. En su mayoría hablaban de la caída de un objeto tan brillante como el mismo Sol, y que tras la explosión se formó un hongo gigante similar al de las bombas atómicas. El testimonio más famoso y detallado fue el de S. Semenov, que se hallaba a 60 kilómetros del impacto, y su relato fue el siguiente. A la hora del desayuno, estaba sentado junto a la casa de postas, cuando de repente vi que hacia el norte, sobre la carretera de Tunguska, el cielo se partió en 2,
y apareció un fuego a lo ancho y alto sobre el bosque. La división en el cielo se hacía más y más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego. En ese momento, sentí un calor tan insoportable que parecía que mi camiseta estuviera ardiendo. Luego el cielo se cerró y se escuchó un fortísimo golpe que me derribó. Por un momento perdí el conocimiento, pero mi esposa me llevó a casa. Cuando el cielo se abrió y el viento caliente corrió por el lugar, dejó rastros en el suelo que parecían como caminos. Además, dañaron algunos cultivos y se rompieron muchas ventanas. Varios años después, se encontraron en la zona elementos compatibles con la teoría de que el causante fue la explosión de un asteroide. En 1999, una expedición italiana aseguró que el cráter que la ciencia había estado buscando tanto tiempo sí existía, y era el lago Checo, ya que no había ninguna evidencia de su existencia antes de 1908. Pero hay un pequeño problema con esto, y es que el supuesto cráter sería demasiado pequeño para la gran explosión que hubo, y digamos que a día de hoy siguen discutiendo sobre esto. Gracias a dicha expedición, se llevó a cabo un estudio dendrocronológico, que en nuestro idioma se refiere a uno basado en el análisis de los anillos de crecimiento de los árboles. De este estudio salió una conclusión bastante importante, y es que se descubrió la presencia de micropartículas de material cósmico en la resina de los árboles. Estos datos siguen siendo objeto de discusión científica en la comunidad internacional, junto con otros datos, varios análisis y muestras de otros testigos. La hipótesis es que el lago se formó sobre el cráter de impacto de un fragmento de asteroide que explotó a varios kilómetros sobre el nivel del mar. De hecho, el lago tiene una forma muy característica de embudo, y la estructura de sus sedimentos no es consistente con el resto del territorio. Uno de los fragmentos del asteroide, al llegar a Tierra, podría haber generado esta masa de agua. En 2012, el Instituto Nacional Italiano de Geofísica y Vulcanología inició una colaboración científica para el reprocesamiento de los datos que se adquirieron en 1999, integrándolos con los nuevos de 2008. Los resultados se presentaron en un estudio publicado en 2012 que, tras cruzar secciones sísmicas y datos magnetométricos, destacan la muy posible presencia de un cuerpo altamente refractivo a 10 metros por debajo del fondo del lago, que sería su punto de máxima profundidad. ¿Podría ser este el fragmento de asteroide que confirme la hipótesis? Puede ser, pero hasta hoy es un misterio. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Espero que te haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.